Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre listos y dispuestos para llevarles un excelente programa. Si usted ya se tomó su cafecito sin azúcar por salud, ya está ahí dispuesto y presto para escucharnos, para cuestionarse y sobre todo para tomar mejores decisiones, porque justamente esa es nuestra intención acá en este programa hecho a tu medida, como lo es Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a tu disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel, y estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además también te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta manera descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen definitivamente está en todo. A ver, imaginen un edificio diseñado para ser totalmente rígido ante un terremoto. Lo más probable es que termine colapsando por su propia dureza. En cambio, las estructuras que permiten cierto balanceo son las que permanecen de pie. En los negocios sucede exactamente lo mismo. La rigidez es el anuncio del quiebre. La adaptabilidad resiliente no es una palabra elegante para decir aguantar. Es el arte de recalcular la ruta sin perder el destino. La resiliencia empresarial tradicional solía entenderse como la capacidad de volver al estado original tras una crisis. Sin embargo, la adaptabilidad resiliente propone un enfoque proactivo. Las organizaciones modernas deben ser capaces de reconfigurar sus recursos, procesos y modelos de negocio en tiempo real. Esta mentalidad permite que ante una crisis económica o un avance de la inteligencia artificial, la compañía no solo recupere su forma anterior, sino que emerja con una estructura más eficiente y alineada con las nuevas demandas del entorno. El pilar fundamental de esta capacidad es la cultura organizacional. Una empresa resiliente fomenta un ambiente de seguridad psicológica, donde el error se ve como una unidad de aprendizaje y no como un motivo de castigo. Cuando los líderes promueven la descentralización en la toma de decisiones, empoderan a sus equipos para responder con rapidez ante imprevistos. Esta agilidad operativa es lo que permite que una estrategia tenga éxito. La tecnología juega un rol determinante como facilitadora de la adaptabilidad. La digitalización y el análisis de datos proporcionan la visibilidad necesaria para detectar señales tempranas de cambio en el mercado. Una infraestructura tecnológica flexible, basada en la nube y en herramientas colaborativas, permite que el capital humano mantenga la productividad, independientemente de las condiciones geográficas. En este sentido, la tecnología no es el fin, sino el medio que dota a la resiliencia de la velocidad necesaria para ser efectiva. La adaptabilidad resiliente no es una meta que se alcanza, sino un proceso continuo de evolución. Las empresas que logran equilibrar la firmeza de sus valores fundamentales con la flexibilidad de sus operaciones son las que aseguran su relevancia a largo plazo. Al final del día, la resiliencia sin adaptación es rigidez y la adaptación sin resiliencia es fragilidad. Solo la unión de ambas garantiza que una organización solo sobreviva, o no solo sobreviva a la tormenta, sino que, escuchen bien, aprenda a navegar de forma magistral en ella. Estamos aquí para dejar de ser estructuras rígidas y convertirnos en un organismo vivo capaz de transformar cada reto en una ventaja competitiva para profundizar justamente en cómo lograr esta transformación sin morir en el intento. Hoy nos acompaña un experto en la materia. Él es Master Coach, especialista en neuroventas y gestión empresarial. Así que felices de recibir nuevamente acá en el estudio de Palabra Cierta a Gregorio Torres Oreman. ¿Cómo estás, Gregorio? Muy bien, Miguel. Grato nuevamente compartir contigo, bueno, en esta gran ventana matutina que nos permite nutrirnos cada día, obtener herramientas y dar con esa palabra cierta, como es el epónimo de tu programa, que realmente es asertividad. Bueno, me encanta, Gregorio. Gracias por esos elogios tan maravillosos. Y mira que me gusta mucho el tema de la resiliencia, Gregorio, porque siempre se lleva a la rigidez y la rigidez te permite fracturarte rápidamente. En cambio, la flexibilidad, hablando de permitir, te permite para moverte para allá, para acá, adaptarte. Es difícil ser resiliente empresarial en este caso. Mira, con todo lo que hemos vivido después del COVID-19, ya lo hemos aprendido y nuestro cerebro ha hecho algo extraordinario, que es lo que es la neuroplasticidad. ¿Qué significa la neuroplasticidad? Es en donde el cerebro se adecua a lo nuevo y busca nuevas estrategias para avanzar. Entonces allí en donde viene y sale todo esto, estamos jugando al ajedrez con piezas de
Lego, en donde las reglas cambian y estamos construyendo el tablero volando. De eso se trata, tener resiliencia y tener lo que es la adaptabilidad. Es decir, es soltar esa rigidez, es soltar eso que un día dijimos, esto va a ser, es soltar eso que un día dijimos, esto va a ser, llueva, trueno, relampaguee, pero resulta de que estamos en entornos de incertidumbres, estamos en entornos cambiantes que nos obligan, nos demandan y nos invitan a ¿qué? Hacer algo nuevo para seguir avanzando operativamente de forma ágil. Así es, justamente cuando hablamos de adaptabilidad, para mí una de las habilidades blandas más importantes en esta época. Así que ya venimos con más de Palabra Cierta, con este tema súper interesante. El origen de... El término resiliencia tiene una raíz etimológica fascinante que se remonta al latín. Proviene del verbo resilio, compuesto por el prefijo re, que significa hacia atrás, y el verbo salire, que significa saltar o brincar. En su sentido más literal, la palabra describía el acto de saltar hacia atrás o rebotar una imagen muy gráfica para ilustrar la capacidad de un cuerpo de volver a su estado original tras recibir un impacto. Durante siglos este concepto se mantuvo estrictamente en el campo de la metalurgia y la ingeniería. Se utilizaba para cuantificar la resistencia de los materiales que, bajo presión o choque térmico, lograban recuperar su forma sin romperse. Fue a mediados del siglo XX cuando la palabra dio el salto hacia las ciencias sociales, gracias al trabajo de psicólogos como John Bowlby y más tarde Emmy Werner. Este último realizó un estudio de 40 años siguiendo a niños en Hawái que crecieron en entornos de extrema precariedad. Al observar que muchos de ellos lograban desarrollarse con éxito a pesar de los traumas, tomó prestado el término de la ingeniería para describir la fortaleza humana ante el dolor emocional. Hoy en día la resiliencia se entiende no solo como la capacidad de resistir, sino como un proceso dinámico de adaptación y transformación. Ya no se trata solo de volver a ser el de antes tras una crisis, sino de integrar la experiencia difícil para salir fortalecido de ella. Es esa mezcla de flexibilidad y firmeza la que permite que el término sea aplicado tanto en la economía, en el crecimiento personal y en el ámbito empresarial. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre adaptabilidad resiliente empresarial con nuestro invitado de hoy. Él es Gregorio Torres. ¿Cómo estás, Gregorio? Nuevamente. Muy bien, Miguel, gracias. Mira, me encanta hablar de resiliencia a nivel de crecimiento personal. Siempre es fascinante entender cómo una persona, teniendo tantas vicisitudes en la vida, es capaz de recuperarse, es capaz de avanzar, es capaz de sanar, etcétera. Pero cuando lo llevamos al plano empresarial, siento que es más interesante aún, y comencemos justamente por estas estructuras muy sólidas, estos procesos muy rígidos. Gregorio, normalmente son poco resilientes entonces. Sí, normalmente son poco resilientes porque se convierte la norma en una camisa de fuerza. Okay. Se convierte la filosofía en una camisa de fuerza y muchas veces las empresas se niegan a actualizarse, a renovarse, a volver al origen de para qué nosotros nacimos, para qué nosotros existimos. Y lógicamente, al momento de nosotros hablar de resiliencia en las empresas, estamos hablando de que la empresa está conformada ¿por quién? Por seres humanos. Un día el jefe nos invitó a que contratáramos a trabajadores y llegaron seres humanos. Por eso es que se hace un poco más complejo y transcomplejo en la organización instaurar una cultura de resiliencia o una cultura resiliente. ¿Por qué? Porque cada uno de los que pertenecemos a la empresa traemos una historia distinta. Jefes que nos enseñó a mirar a un jefe con autoridad o sin autoridad, a mirarlo con respeto o sin respeto, a cumplir meticulosamente, con mística, nuestras funciones, y es allí el meollo del asunto en donde se hace algo sumamente complicado y complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno vive su resiliencia a su manera, como lo enseñaron en casa, como lo enseñaron en la escuela, en la universidad o en las anteriores experiencias laborales. Aquí es donde comienza todo lo complejo, ¿no? Que es un mundo primero subjetivo y en segundo lugar suena muy cliché una frase de nuestros ancestros: cada cabeza es un mundo, ¿no? Correcto. Y por eso cuando decimos cada cabeza es un mundo es en donde nosotros como
directores, como gerentes, como líderes, tenemos que conocer qué trae cada cabeza. Claro, y eso tiene que ver, en este caso, con la empatía. Sí, tiene por que ver con supuesto. esa capacidad de conectar de humano a humano. Correcto. La empatía es más allá de colocarnos en el lugar del otro. La empatía es entrar en el mapa del otro, comprender sus valores, sus creencias, sus formas de mirar la vida, sus formas de mirar todo el tema organizacional, para entonces nosotros armar una estrategia y decirle, este es nuestro mapa, laboralmente hablando, nuestro mapa organizacional, vamos a alinearlo con el tuyo y vamos a crear juntos una estrategia en donde juntos podamos danzar organizacionalmente sin atropellarnos. Con eso, con rapport, que es empatía, con una sintonía bien sabrosa, con una sintonía de aprendizaje. Gregorio, estamos hablando en este caso de resiliencia. Sabemos que viene de la metalurgia, ¿no? Cómo un metal era capaz de doblarse y volver a su posición original. Las empresas, cuando hablamos de adaptabilidad, que ya lo vamos a tocar o vamos a profundizar, las empresas son capaces de volver a esa esencia luego de un proceso complejo, luego de un proceso incluso traumático. ¿Cómo se logra eso además, no? Porque quizás en el humano tenemos la ayuda terapéutica, un psicólogo, un amigo, incluso la voluntad propia, la conexión con Dios, pero a nivel de empresas que uno ve tan rígidas esas estructuras, ¿cómo se logra? Bueno, fíjate que Lai Ribeiro nos habla acerca de la psicoterapia organizacional. Como en lo personal logramos atendernos psicológica, emocionalmente, a nivel organizacional también. Lai Ribeiro nos dice de que la empresa es la unidad, es una unidad emocional, es una unidad neurológica conformada por las neuronas de cada uno de sus integrantes, es decir, por el cerebro de cada uno de sus integrantes. Y es ahí en donde se hace colectivo y pasamos a lo que es la psicoterapia organizacional. Las empresas, a través del Departamento de Seguridad y Salud Laboral, deben tener por lo menos un terapeuta organizacional, un consultor, un psicólogo industrial, para que puedan hacer todos estos mentoring, todas estas reuniones grupales, todos estos coaching grupales para atender a través de la psicoterapia organizacional a toda la organización. Fíjate que siempre me ha llamado la atención de que nosotros hemos tomado como cliché, soy resiliente, resiliencia, soy resiliente. Pero cuando nosotros vamos a estudiar realmente lo que es la resiliencia, nos dicen los psicólogos que la resiliencia es cuando, después de un hecho devastador, que es lo que estás mencionando hace rato, nosotros logramos desarrollar lo que es una resistencia física, emocional, psicológica y para adaptarnos. Es decir, si no somos resistentes psicológica, emocional, física e inclusive cognitivamente, no podemos decir de que somos una empresa, de que somos una organización resiliente. ¿Y cómo nosotros verificamos eso? Es cuando estoy resistiendo, y no desde el punto de vista del masoquismo, no, sino de que debo seguir avanzando porque debo mantener lo que se llama la operatividad ágil. ¿Y cómo se hace eso? Reconfigurando el escenario, reconfigurando el mapa, reconfigurando la estrategia, cambiando de rumbo, más no de dirección, como nos dice el doctor Nelson Torres Jiménez. Entonces, todo esto se puede lograr a través de ¿qué? De herramientas del coaching, herramientas de liderazgo ágil, en donde yo puedo comenzar a construir una nueva brújula. Cuando hablamos de resiliencia en las empresas, ¿quién decide esto? ¿Lo decide el capital humano? ¿Lo decide el líder? Hay quizás un diagnóstico por parte de un consultor, porque sería muy interesante, ¿no? Saber cómo yo, empresario, entiendo de que allí hay una fractura y necesitamos resiliencia empresarial. Sí, fíjate que mi experiencia profesional, me ha dicho de que nunca el dueño de empresa se da cuenta de inmediato. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice Robert Deere en las posiciones perceptivas. Estoy en el conflicto, en la misma línea del conflicto, estoy yo o con la empresa, pero yo no veo la solución. Siempre requerimos a un tercero para que nos desplace a tercera metaposición, y ese tercero debe venir de afuera. Okay. ¿Por qué? Porque pasa a ser como el ojo de Dios, porque está desconectado emocionalmente del conflicto, de la complejidad. Es objetivo. Del objetivo, de todas las situaciones que se han venido dando. Entonces, el que viene de afuera, el externo, te muestra. A veces como aquello que, mamá, fui al psicólogo, ¿y qué te dijo? Lo mismo que tú, caramba, y le pagaste los reales al psicólogo. Y ahora claro, sí le creíste. Mamá, porque tú y yo estamos ¿en dónde? En la misma sintonía. En la misma línea, sintonía. claro. ¿De qué? Del conflicto. Claro. Y así mismo es con el jefe, así mismo son con los directivos. Entonces,
Aquí yo invito a los directivos que se den el permiso, a la alta gerencia que se den el permiso y se pregunten, ¿está en mis manos realmente resolver esta situación y comenzar a generar una cultura resiliente en mi organización? O decir, ya va, por favor, pongamos la luz roja y busquemos ayuda. O mejor vamos al corte comercial, Gregorio, porque ya venimos con más de Palabra Cierta y hablando de este tema tan interesante como lo es la resiliencia empresarial. Ya venimos con más. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de resiliencia empresarial. El tema es súper interesante porque a veces asociamos la resiliencia solamente con las personas y resulta que las empresas también se quiebran, las empresas también fracasan, los líderes de alguna forma se caen, entienden que necesitan ayuda y es cuando la resiliencia empresarial tiene tanto sentido. Por eso converso con Gregorio Torres, especialista en la materia. Gregorio, hablemos ahora de adaptabilidad, una habilidad blanda importantísima, incluso va de la mano con la resiliencia, ¿no? Adaptarnos no es nada sencillo, incluso Charles Darwin siempre habló de esa teoría de la evolución, ¿no? Lo que no se adapta, pues no evoluciona, no avanza. En un mundo tan cambiante como el de hoy, donde incluso herramientas como la inteligencia artificial nos obligan a estar todo el día actualizándonos y en ese proceso de aceleración, ¿cuán importante es la adaptabilidad y sobre todo cómo la relacionamos con la resiliencia? Fíjate que la adaptabilidad va a nacer, va a surgir en nosotros cuando soltemos las camisas de fuerza, organizacionalmente hablando, cuando soltemos las estructuras que ya no nos sirven, las normas que ya realmente para lo que está ocurriendo no nos es favorable. Entonces, la adaptabilidad no es más que un mero proceso de proactividad. ¿Cuándo considero yo de que soy adaptable a lo nuevo? Cuando no dejo de avanzar en la operatividad de manera ágil. Cuando realmente me reúno, hago un sprint con mi equipo de trabajo, me reúno 15 minutos y consulto cómo nosotros tomamos estas piezas de Lego del ajedrez para comenzar a armar el tablero nuevamente. Entonces, la adaptabilidad es eso, es hacer nueva ruta mental, es crear lo que es la neuroplasticidad. ¿Y cómo también nosotros podemos lograrlo? Haciendo gimnasia cerebral. Porque hay algo interesante, Miguel, Venezuela. A veces nos cuesta adaptarnos a los nuevos porque estamos abrazando demasiado y apegados a lo viejo. Entonces, nosotros tenemos que dejar que muera lo viejo para que pueda nacer lo nuevo. Hacer una reingeniería del pensamiento. Decir, tengo que actualizarme porque con el mundo de la era de la incertidumbre, en la era de la inteligencia artificial, yo tengo que ir en avanzada. Cuando la inteligencia artificial, tú a mí vienes y me consultas, hacemos una reunión de 45 minutos y la inteligencia artificial en 30 segundos te puede decir inclusive lo mismo que yo, pero sin el contacto humano, ¿sí? Claro. Entonces, en la adaptabilidad tenemos que tener emocionalidad también. Sobre todo la neuroplasticidad, ¿no, Gregorio? Porque estamos hablando de flexibilidad para poder adaptarnos. Una persona o una organización que no sea flexible puede adaptarse a los cambios. Nuestra experiencia allá en Ciudad Guayana es de que la plantilla de la mayoría de las empresas, y hemos tenido registro, está conformado por jóvenes, millennials. Esos jóvenes que realmente, y va con lo que estás diciendo, ellos no van a plantearse un objetivo a 3 años. Es puntual. ¿Qué debo lograr ahorita y qué debo aportar? Y ya eso los llena. Y ya no necesariamente voy a ocupar las 8 horas de mi jornada laboral porque yo en 2 horas puedo resolver lo que está acostumbrada la vieja estructura. ¿A qué? A resolver en 8 horas. ¿Pero por qué pasa esto, Miguel? Porque nosotros queremos tener organizaciones con estructuras del siglo XIX, claro, con líderes del siglo XX, atendiendo a empleados del siglo XXI. Oye, qué buen tema, ¿no? El tema generacional. Sí. Y hablando de las generaciones, para tocar nuevamente el tema de la adaptabilidad y la flexibilidad, Gregorio, hoy la vida laboral remota es una realidad, es algo tangible y hay muchos líderes que se resisten a esto. Nuevamente, ¿cuál es la solución para que un líder del siglo XIX entienda que su colaborador del siglo XXI necesita quizás, bueno, un tanto de libertad? Comprender que el equipo de trabajo está conformado por desarrolladores de productos, de servicios.
y hay que segmentarlos, no desde la exclusión, ni desde el aislamiento, ni crear islas ni parcelas, sino segmentarlos por capacidades técnicas, por capacidades, habilidades blandas. ¿Por qué? Porque, bueno, allí vamos a ir segmentando los objetivos. El objetivo general lo subdividió en objetivo específico. Entonces, a los que les corresponde el tema tecnológico, se lo coloco a los chamitos que manejan, son unos duros, son unos expertos, son unos excelentes. ¿En qué? En el tema tecnológico. Bueno, aquellos que requieren redactar un informe sumamente formal, hacer un manual que sea para un cliente Detallado, sumamente minucioso. detallado, bueno, nos vamos con aquella generación boomer que son las que están realmente alineadas y sintonizadas a eso y que de pronto no quieran entrar en la nueva adaptación. Okay. En esa adaptabilidad. Entonces, mi recomendación es que generemos desarrolladores, miembros desarrolladores en el equipo de productos y servicios de acuerdo a lo nuevo y de acuerdo a lo que cada quien puede entregar desde su experiencia. Bueno, aquí estamos justamente para llevarles a ustedes, como siempre, herramientas valiosísimas para que se adapten, para que sean cada vez más resilientes. Y fue el tema del día de hoy con mi amigo Gregorio. A ver, Gregorio, para despedirnos, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante tema. @soy Gregorio Torres en Instagram. Puedes escribirme. Allí te voy a estar compartiendo una encuesta para que, un test para que puedas medir tus 3 capacidades directivas si eres líder. Son 3 capacidades directivas que requieres. La conceptual, para que puedas comprender los procesos, la administrativa y la interpersonal. Y bueno, y allí establecemos una conversación muy amena para seguir creando adaptabilidad resiliente. Bueno, muchas gracias por esta visita. Éxito allá en el oriente del país. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga. Amén.